Hare Krishna, muchas gracias por estar presentes para la clase de hoy correspondiente al curso de Bhakti Vaibhava Padma como primera parte del estudio de Bhakti Vaibhava. Estamos en el capítulo 9 del segundo canto del Srimad Bhagavatam y la sección de hoy corresponde a los versos que van del número 20 al 30. Estamos en la segunda parte del capítulo, podemos decir. Sería la segunda parte de la segunda parte. La semana pasada estuvimos leyendo acerca de la descripción del reino de Vaikunta que el señor Brahma pudo percibir tras practicar la penitencia trascendental que le había ordenado el Señor en esta voz sin forma. El Señor le habló en forma de sonido trascendental, pero no pudo verlo de inmediato. En la sección de hoy vemos que sí que posteriormente, cuando le revela Vaikunta, sí que el Señor se hace visible. Pero antes le había indicado que practicara la penitencia sin darle muchas más explicaciones. Que de alguna manera esto refleja nuestra condición en el mundo actual, en el que nacemos en ignorancia, y la mayoría de la gente muere en ignorancia también, y se nos pide que nos entreguemos al Señor, pero no le vemos directamente. Es muy parecida, salvando las diferencias, nuestra situación a la de Brahma, en que se nos da una orden a través del sonido trascendental y depende de nosotros que la tomemos en serio o no, y claro que el resultado correspondiente vendrá de acuerdo a lo que hagamos. La sección de hoy tiene, podemos decir, dos partes. En una vamos a explorar el tema de la penitencia o el tapasya, la austeridad, y concretamente en relación al servicio devocional. Esos son los primeros versos hasta el número 24. Y la siguiente parte explica la posición nuestra como instrumentos en las manos del Señor o de su energía ilusoria, según nosotros escojamos. Esos son, podemos decir, los dos temas principales que aparecen en los 11 versos de hoy. Vamos pues a comenzar la lectura de los mismos. Jayanta Prabhu, ¿quieres comenzar con este al ser el primero? Vamos a leer el sánscrito y la traducción y el significado. Ok. Srimad Bhagavatam 2.9.20. Shri Bhagavan Vacha Tvayaham Tosita Samyat Vedagharva Shishrikshaya Chiram Bhritena Tapasa Dustoshaha Kutayoginam. La hermosa personalidad de Dios le dijo al señor Brahma: oh Brahma, impregnado con los Vedas, yo estoy muy complacido con la penitencia que has acumulado durante largo tiempo con el deseo de crear. Difícilmente me complazco con los pseudomísticos. Significado.
Hay dos clases de penitencia, una para el goce de los sentidos y la otra para la comprensión del ser. Existen muchos pseudomísticos que se someten a severas penitencias para su propia satisfacción. Y existen otros que se someten a severas penitencias para la satisfacción de los sentidos del Señor. Por ejemplo, las penitencias que se emprenden para descubrir armas nucleares nunca satisfarán al Señor, debido a que semejante penitencia nunca es satisfactoria. Por disposición propia de la naturaleza, todo el mundo tiene que encontrar la muerte, y si ese proceso de morir es acelerado por las penitencias de alguien, el Señor no siente con ello satisfacción alguna. El Señor quiere ver que cada una de sus partes integrales vaya a casa, vaya a Dios, para que obtenga así la dicha y la vida eterna. Y toda la creación material está hecha con ese objetivo. Brahma se sometió a penitencias severas con ese propósito, es decir, para regular el proceso de la creación de manera que el Señor pudiera estar satisfecho. Por consiguiente, el Señor se sintió muy complacido con él y, por ello, Brahma fue impregnado con conocimiento védico. El propósito último del conocimiento védico consiste en conocer al Señor y no en malgastar ese conocimiento en algún otro propósito. Aquellos que no utilizan el conocimiento védico con ese propósito se conocen como Kuta Yogis o pseudo trascendentalistas que malogran sus vidas con motivos ocultos. Muchas gracias. Así que Srila Prabhupada aquí nos habla de dos tipos de penitencia. Una es la penitencia para lograr la autorrealización y otra es la penitencia para la complacencia sensorial. En la de la complacencia sensorial da el ejemplo quizás el más extremo que he encontrado, que es el de la fabricación de armas nucleares, pero es relevante que el mundo ahora está en vilo con este tema, aunque yo creo que la gente no se lo termina de creer, o sea que la gente hasta que no peguen un petardazo fuerte no reacciona. Sí, quizás, claro, incluso ni siquiera diría yo que la gente que está a mitad de la guerra en Ucrania puede llegar a creer que podría utilizarse que Krishna nos libre, pero que podría llegar a utilizarse, como hablan muchas veces, de armas nucleares tácticas. Es algo que no sería la primera vez que ocurre en la historia. Los americanos lo hicieron en su día en Hiroshima, en Japón, con lo cual no es que es algo sin precedentes. Y bueno, simplemente subrayo esto, que los significados de Srila Prabhupada, que tienen un sentido de actualidad y de profundidad mucho mayor de lo que incluso podemos imaginar muchas veces. Porque ¿quién diría que cuando Prabhupada escribió esto, estamos hablando de hace más de 50 años, y ahora es casi más relevante que nunca, casi más que en la época de la Guerra Fría. Y Prabhupada subraya el hecho de que la complacencia sensorial es tan loca que puede llevar a las personas a invertir energía, que por eso lo llamamos penitencia. Penitencia es un tipo como de sacrificio en pos de una meta. En este caso sería una penitencia, si miramos la descripción que da el capítulo 17 del Bhagavad Gita sobre las austeridades en la ignorancia, entraría en esas penitencias. Quizás podemos irnos al Gita y de un modo un poco espontáneo mirar los versos que nos hablan de las penitencias en la bondad, en la pasión y en la ignorancia. Nos vamos al capítulo 17, titulado Las divisiones de la fe. Aquí están. Primero describe cuáles son las
las penitencias del cuerpo, del habla y de la mente. Dice que las del cuerpo son adorar al Señor Supremo, a los brahmanas, al maestro espiritual y a superiores, como el padre y la madre, también la limpieza, la sencillez, el celibato, la no violencia. Las austeridades del habla son hablar cosas que sean ciertas, que sean agradables, que sean beneficiosas, que no agiten a los demás y referirse con regularidad a los Vedas. Y las austeridades de la mente son la sencillez, la satisfacción, la gravedad, el autocontrol y la purificación de la existencia propia. Cuando estas austeridades se llevan a cabo sin esperar recompensa alguna, sino en pos del Supremo para complacer a Dios, se dice que es austeridad en el plano de la bondad. Cuando esto se lleva a cabo de un modo completamente puro, sería en realidad bondad pura. Pero bueno, siempre puede haber algún tipo de reminiscencia de los anartas producidos por la pasión y la ignorancia al llevar a cabo esas austeridades. En la pasión, las penitencias se hacen por orgullo, para obtener respeto y posición, adoración, honor, y esa penitencia no es estable ni permanente, porque se hace por la motivación, hay un egoísmo y eso hace que uno pues que no pueda sostenerlo. Falta esa determinación, como explica otra parte del Bhagavad Gita, producto de la práctica del yoga. Yoga Valena Chaiva, dice el capítulo 8 del Gita, la fuerza del yoga, la fuerza de la práctica trascendental. Y las armas nucleares caerían en esta que menciona aquí, en el verso 19. La ignorancia se hace por necedad, porque tiene que ser un necio, alguien para dedicarse a fabricar algo que no puede controlar, pues tiene que ser muy necio. Se tortura a uno mismo porque finalmente, por muy listos que se puedan creer, si se produce una destrucción nuclear, todos pierden, incluso los que la provocan directamente como instrumentos de Maya en ese Tamoguna, o como dice aquí, para destruir o hacerles daño a otros. Esa austeridad está en el plano de la modalidad de la ignorancia. Voy a leer lo que dice Vishwanath Chakravarti Thakur al respecto de este verso, el verso número 20. Dice así: Veda Garbha significa que Brahma, entendiendo completamente los Vedas, se los enseña a otras personas. Él se sometió a penitencia durante un largo tiempo para crear el universo. Shishrik Shaya. Los yogis no pueden satisfacerme de la misma manera. Y utiliza la palabra que emplea en el significado, en el sánscrito, en el verso, es kuyoginam. Kuyoginam se refiere a yogis que son pseudo-yogis, porque no buscan la trascendencia, por eso Prabhupada los llama pseudo-místicos, sino que buscan poderes sobrenaturales que están en el plano de la existencia material, por muy extraordinarios que estos sean. Vamos a leer los siguientes versos. Si queréis leer, sería el siguiente lector o lectora puede hacerlo desde el verso 21 hasta el 24, las traducciones. Sí, por favor, ¿quién quiere leer? Antonio Prabhu, ¿quiere leer? Hare Krishna.
Texto 21. Yo te deseo buena suerte, oh Brahma. Puedes pedirme a mí, el dador de toda bendición, todo lo que desees. Has de saber que la bendición máxima que se obtiene como resultado de todas las penitencias es la de verme a mí mediante la iluminación personal. Texto 22. El ingenio más elevado y perfecto consiste en la percepción personal de mis moradas, y ello ha sido posible debido a tu actitud sumisa en la ejecución de severas penitencias conforme a mi orden. 23. Oh implacable Brahma, he de informar que fui yo quien te ordenó al principio hacer penitencia, cuando estabas perplejo ante tu deber. Esa penitencia es mi corazón y mi alma, y por lo tanto, la penitencia y yo no somos diferentes. Texto 24. Yo creo este cosmos mediante dicha penitencia. Yo lo mantengo mediante la misma energía y yo lo retiro todo mediante la misma energía. Por lo tanto, solo la penitencia constituye el poder potencial. Muchas gracias. Anteriormente mostrábamos cómo Srila Prabhupada mencionaba que hay dos tipos de penitencias, una que se lleva a cabo para la autorrealización y otra para la complacencia de los sentidos. Referente a la penitencia que se lleva a cabo para la autorrealización, cabe subrayar que autorrealización completa o auténtica implica saber lo que es el Sambandha Jnana, o el conocimiento de la relación que tenemos con el Supremo. Es decir, que somos seres espirituales eternos, diferentes del cuerpo material, Aham Brahmasmi, y que estamos conectados eternamente en una relación de amor. Esa es nuestra posición constitucional, una relación de amor por Krishna y de servicio divino. Por tanto, dice aquí en el verso 21 que la bendición máxima que se puede alcanzar es encontrarse con Krishna, con el Señor Supremo, cara a cara. No hay nada más grande a lo que pueda aspirar una persona en este mundo. Vishwanath Chakravarti Thakur dice a este respecto que los esfuerzos por obtener resultados de los mejores procesos, tales como escuchar y cantar, culminan en verme a mí. Esto es debido a que los devotos no aceptan otro resultado que no sea verme a mí. Y es interesante que Chakravarti Thakur subraya que las mejores penitencias son escuchar y cantar acerca de Krishna. Y luego también en el verso 22, cuando menciona que el llegar a ver la morada del Señor también constituye el ingenio más elevado. Cuando alguien hace algo extraordinario, se dice, qué persona más ingeniosa, ¿verdad? En la tradición cristiana, los misioneros jesuitas tienen dentro de sus valores, uno de ellos es el ingenio, para ver cómo se las ingenian para dar, en su caso, el mensaje de Jesucristo a donde quieren llegar. A los que no les gusten los jesuitas, que me perdone, lo doy como ejemplo, no porque sea el fan de ellos ni nada, pero porque leí este tema del ingenio y me pareció muy interesante para adoptarlo en la propagación de la conciencia de Krishna. Y de hecho Srila Prabhupada tuvo ingenio para poder repartir el Mahamantra Hare Krishna por todo el mundo. Si Prabhupada no hubiera sido ingenioso, no hubiera llegado. O sea, ¿quién se atreve a un anciano montarse en un barco, un buque de carga,
sin un duro en el bolsillo, prácticamente hablando. Llegar con 3 baúles de libros a un país desconocido, totalmente a la aventura, pero lo hizo de una manera ingeniosa y se supo mover hasta que tuvo un impacto potentísimo en los corazones de la juventud de la época. Y eso permitió que el movimiento se propagara por todas partes. Y también sus discípulos, siguiendo el parampara de Srila Prabhupada, tuvieron ese ingenio de encontrar métodos, a veces demasiado ingeniosos, se pasaron de ingeniosos a veces. Quiero decir que hicieron algunas locuras, o hicimos, los que venimos en la siguiente generación, algunas locuras para repartir libros y decir cualquier cosa a la gente para que aceptaran la conciencia de Krishna, pero el espíritu de ocupar el ingenio en el servicio devocional estaba ahí. Y aquí dice, el Señor está diciendo a Brahma que el percibir las moradas del Señor, eso constituye el mejor ingenio. Y eso fue, lo interesante es que Srila Prabhupada subraya en el significado, es la actitud sumisa que tuvo Brahma al practicar penitencia, lo cual hace que muestra que el ingenio no es algo de personas que se pasan de listas, sino que por el contrario, el verdadero ingenio es mucho más sutil y nace de la humildad y de la entrega genuina al Señor y a sus devotos. Y Chakravarti Thakur, en el comentario al verso 22, dice que muestra también la mentalidad de Krishna hacia nosotros, y especialmente hacia los devotos que se entregan, como es el caso de Brahma. Dice: yo no solamente tengo afecto por ti ahora, sino que por afecto te dije, tapa, tapa. O sea que las instrucciones de Krishna nos las comunica por afecto. Y el afecto viene incluso antes de la entrega. O sea, el afecto del Señor no es un afecto motivado por el negocio, de que si me das yo te doy. Sí que hay una correspondencia natural, amorosa, trascendental, pero el amor por Krishna hacia las chivas es incondicional. Y luego en el significado del verso 23, algo que me ha llamado la atención es que dice que la penitencia en servicio devocional es la potencia interna del Señor. Y luego en el significado, Prabhupada habla de algo muy interesante, habla de la penitencia voluntaria e involuntaria. Luego podemos explorarlo un poquito más, este tema. Casi que lo voy a compartir ahora en la pantalla y debatimos y luego miramos un poco más en los comentarios. A ver. Prabhupada habla de 2 tipos de penitencia, voluntaria e involuntaria, pero echamos marcha atrás. A ver, esta sería una pregunta clave para esta sección de versos y significados. Estos versos hasta el 24. ¿Qué constituye un entendimiento y una práctica adecuados de la penitencia, la tapasya, en el servicio devocional? A ver, ¿qué diríais a partir de... ¿Qué diríais a este respecto? ¿Qué sería un entendimiento y una práctica correcta de austeridades? Yo recuerdo que muchas veces en los primeros años de la conciencia de Krishna, quien más, quien menos, hemos hecho algunas penitencias, a veces no tan devocionales, a veces como más de
de ascetismo, pues yo qué sé, pues a lo mejor decir, bueno, darse duchas frías. Yo recuerdo en el equipo de Sankirtan, en pleno invierno, íbamos con caravanas en zonas frías del país y nos duchábamos afuera con manguera y nos gustaba, era como penitencia, o sea, el hacer un sacrificio duro, pero hasta qué punto era algo necesario. No digo que a lo mejor éramos tan pobres que no quedaba otra, ¿no?, que hacerlo, o quizás estábamos practicando una penitencia innecesaria. Yo recuerdo una vez que nos resfriamos todos, no sé si fue por las duchas frías o no, pero que al final llegó Somaka Maharaj y nos echó a todos a la calle, porque ya dijo, ya todo el equipo enfermo, y dijo, ¿esto qué es? Esto se enmaya, venga a la calle. Era la forma de funcionar en la época. Sí, Jayanta Prabhu. Sí, bueno, por decir algo, ¿no? Que lo que penitencia es aceptar los inconvenientes que se presenten, ¿no?, para ejecutar el servicio devocional, ¿no? Entonces, los que se presenten es que no hace falta que nosotros presentemos ninguno, sino que ya se presentarán, ¿no? Ya hay bastantes que vienen solos. Claro, Para sí. que echarle más leña al fuego. Bien, muy bien. ¿Algún otro comentario o pregunta al respecto? Karuna Shakti Devidasi. Bueno, también yo he observado que la penitencia, tal como se menciona en el Bhagavad Gita cuando dice que uno debe ser capaz de ser balanceado en sus hábitos de comer, dormir, esos son los primeros actos de penitencia que podemos ejecutar, ¿no? Cuando vamos ya purificando lo que vamos comiendo, ya no estamos comiendo para nuestra propia complacencia, sino que lo que el Señor nos da. También los actos de recreación que ejecutamos, también las horas que dormimos o el tiempo que utilizamos, la forma en que lo empeñamos, eso va haciendo las penitencias de acuerdo a nuestro propio nivel, porque estas van a perseguirnos siempre, ¿no? Van a estar con nosotros, pero parece ser que la severidad o la forma en que la vamos a aplicar va a ser diferente de acuerdo al nivel en el que estemos. Bien, ese es un buen punto. Es decir, que la penitencia debe ser proporcional y podríamos decir natural en base al bhakti del Vaishnava que la practique. O sea que, por ejemplo, los Goswamis de Brindavan se olvidaban de comer y de dormir, pero no es que decían, hoy no voy a comer, no voy a tocar nada, y estaban todo el día pensando con la samosa en la cabeza. O sea, no era así, sino que estaban tan absortos en su servicio amoroso que se dedicaban a escribir sobre Krishna, a cantar, a glorificarle, a visitar los lugares sagrados, y no necesitaban nada, hasta el punto que muchas veces hasta se pasaban, pero no simplemente porque estaban absortos en el servicio trascendental a Radha y Krishna. Es decir, un ejemplo que claramente ilustra el nivel de penitencia o de entrega proporcional a la capacidad del devoto. O Srila Prabhupada, que dormía muy pocas horas para traducir el Srimad Bhagavatam, y no lo hacía forzado, sino que él lo hacía de un modo muy natural. A veces incluso la manera en que lo llegó a explicar alguna vez es como que decía, bueno, tengo insomnio, y como tengo insomnio, pues me dedico a traducir. O sea, en alguna ocasión Prabhupada dijo eso, que tenía insomnio. Entonces justificaba que durmiera tan poco por el insomnio que tenía. Pero, o sea, sea lo que sea, el hecho es que practicaba un nivel de austeridad que no se le podía seguir el ritmo, ni siquiera a sus discípulos jóvenes, que tenían mucha más energía, por lo menos teóricamente, físicamente, no podían seguirle el ritmo. Yo recuerdo haber escuchado de su santidad Giriraj Swami, que cuando viajó con él predicando en India,
Hubo una época en la que Srila Prabhupada hacía programas en casas de miembros vitalicios, entre 5 y 6 programas al día, desde tempranito por la mañana hasta la noche. Y el programa consistía en Kirtan, Krishna Katha, quizás un poco más de Kirtan y Prasadam. Y lo mismo, Kirtan, Krishna Katha, Prasadam. Y de casa en casa hasta la noche. Y cuando llegaban al final del día, los discípulos dicen que estaban muertos. Y un día Giriraj Maharaj, en ese entonces era Brahmachari, se le ocurrió mirar a ver lo que hacía Srila Prabhupada por el ojo de la cerradura, por un espacio que tenía, para ver qué hacía en su habitación después de llegar de los programas de prédica. Normalmente, cuando uno llega a un sitio así, como mucho, igual se da una ducha y se va a dormir, ¿no? O sea, no hace otra cosa. Pero Srila Prabhupada entró al baño, se refrescó y se puso con el dictáfono, abrió su libro, el Srimad Bhagavatam, y se puso a traducir. Y era por la noche, las 9 o las 10, la hora que fuera, 9 de la noche. Es decir, que antes de descansar, después de todo un día de programas intensísimos, se puso a traducir. Eso ilustra su capacidad de hacer austeridad en base al bhakti que tiene. Y esa es una clave muy importante, que la renuncia a las austeridades que hagamos, que esté equilibrada con el nivel de servicio devocional que saboreemos. Si hay un desequilibrio, nos puede crear problemas en nuestra vida espiritual o emocionalmente, internamente, podemos estar insatisfechos, etc. Sí que es importante mirar que ese equilibrio esté ahí. Sí que es cierto que en la práctica de austeridad siempre hay lo que se llama el estiramiento. A veces habla de 3 en diferentes temas de aprendizaje. Se habla de una zona de confort, de una zona de expansión o de estiramiento, y luego se habla de una zona de pánico. Es bueno no quedarse en la zona de confort, como decía Srila Prabhupada a veces, que la vida cómoda y la conciencia de Krishna no van de la mano. Es importante siempre hacer un poquito más de lo que, estirar un poco más, sí, proporcionado al bhakti, pero estirando un poquito más, ampliando el bhakti y la penitencia poquito a poco. Por otro lado, tampoco hay que ir al extremo, porque una penitencia en la zona de pánico, hacer más de lo que realmente podemos hacer, termina como el péndulo y nos dispara al otro extremo. Eso es un peligro, como el caso de aquel joven que quiso imitar a su santidad Bhaktitirtha Swami cuando estuvo en España. En aquel entonces era Ghanashyam Brahmachari y estaba distribuyendo libros. Él dormía muy pocas horas, tomaba una comida sólida al día y quizás un vaso de leche por la mañana, se levantaba a las 2:30 de la mañana, cantaba 32 rondas y luego se iba a Sankirtan. Y hubo un devoto nuevo que quiso imitarlo y le duró la imitación 2 semanas. Y al cabo de 2 semanas estaba comiendo, todo el día estaba comiendo, todo el día estaba durmiendo, o sea, ya no, se fue al otro extremo. Todo lo que no había hecho en ese periodo lo hizo entonces, en esas 2 semanas, en muy poco tiempo recuperó, incluso luego comió y durmió más de la cuenta. Es decir, que es importante que haya un equilibrio, evitar las zonas de confort y las zonas de pánico. Eso tendría relación con lo que menciona Srila Prabhupada,
de que la penitencia hablaba de penitencias de dos tipos, una voluntaria y otra involuntaria. Aquí está hablando de los devotos. Involuntaria habla de forzada por Krishna cuando el devoto es poco inteligente. Es decir, cuando el devoto se vuelve muy comodón, Krishna puede apretar las tuercas de manera que fuerce, como comentaba Jayanta Prabhu, las penitencias ya no vienen solas, porque la misma vida nos las pone. Y en el caso de los devotos, es la misericordiosa mano de Krishna que da ese toque de forzar la penitencia. Vamos a echar un vistazo al significado a este verso. No todo, pero una parte del 23. Además es muy bonito el verso porque dice Tapomer Hridayam Sakshat Atmaham Tapaso Naga, que quiere decir que esta penitencia devocional es mi corazón. Hridayam quiere decir corazón. Sakshat quiere decir directamente. Atmaham. Dice que el Atmaham Tapaso Naga, que la penitencia y yo no somos diferentes. Es decir, que una entrega en servicio devocional realmente le toca el corazón a Krishna. Y luego dice, dice Prabhupada, aquí, Karuna Shakti Mataji, ¿quieres leer esta parte del significado que está en la pantalla? Gracias. Uno no puede disfrutar de la ilusoria prosperidad material si se desea regresar al hogar, regresar a Dios. Aquel que no tiene información acerca de la bienaventuranza trascendental que se siente en la compañía del Señor, tiene el tonto deseo de disfrutar de esta temporal felicidad material. En el Chaitanya Charitamrita se dice que si alguien quiere ver al Señor sinceramente y al mismo tiempo quiere disfrutar de este mundo material, se considera que es solo un tonto. Aquel que quiere permanecer aquí, en el mundo material, en aras del disfrute material, no tiene por qué entrar en el eterno reino de Dios. El Señor favorece a un devoto así de tonto, al arrebatarle todo lo que posea en el mundo material. Si dicho tonto devoto del Señor trata de ocupar de nuevo su posición, entonces el misericordioso Señor le arrebata de nuevo todo lo que posea. Debido a sus repetidos fracasos en el campo de la prosperidad material, él se vuelve muy impopular entre sus familiares y amigos. En el mundo material, los familiares y amigos honran a las personas que tienen mucho éxito en acumular riquezas por cualquier medio. Luego, el devoto necio del Señor es puesto a la fuerza en una situación de penitencia por la gracia del Señor, y al final el devoto se vuelve muy feliz, pues se dedica al servicio del Señor. Por consiguiente, la penitencia es el servicio devocional del Señor, bien sea por la sumisión voluntaria o por haber sido forzado por el Señor. Es necesaria para alcanzar la perfección, y así pues, esa penitencia es la potencia interna del Señor. Muchas gracias. Bien, vamos. Quería compartir lo que Srila Prabhupada hace aquí. Está parafraseando una parte del Chaitanya Charitamrita y también, a ver un segundo que vaya a los libros, un verso del capítulo 88 del 10º canto del Srimad Bhagavatam, que es un verso muy famoso que nos hemos referido a él en otros contextos, en el que dice que cuando Krishna quiere dar una misericordia especial a alguien, que le quita todo, pero lo hace gradualmente, no lo hace a lo bruto, o sea, lo hace con suavidad. Dice, lo leo aquí, del inglés voy traduciendo. Dice,
Chakrabarti Thakur está comentando sobre el verso 23. Fui yo solamente quien te habló las instrucciones a ti. ¿Cuándo? Lo hablé al principio de la creación, Tatra, cuando tú estabas confuso acerca de qué hacer. La austeridad en realidad es mi Shakti, es mi corazón. Eso significa que yo deseo que la jiva abandone el disfrute de la vida material, puesto que eso es favorable para el bhakti. El disfrute material lo que hace es que nos aleja de la Swarup Shakti o de la potencia interna de Krishna, mientras que la austeridad en servicio devocional nos conecta con la Swarup Shakti. Y ahora cita el verso del Bhagavatam, que era muy favorito de Srila Prabhupada, 10.88.8. Yasya aham anugrin nami, harishyetat dhanam shanai. Yo gradualmente le quito la riqueza a la persona a la que le quiero mostrar misericordia. Estas palabras son bien conocidas. Si esa austeridad se lleva a cabo para alcanzarme, es mi corazón, pero no de otra manera. Sin mí como la meta, la austeridad no tiene vida, es como un cadáver. Esa es la verdad para los materialistas que llevan a cabo austeridades con un deseo de disfrute material. Aunque tú has practicado austeridad con un deseo de crear el universo, porque yo he inspirado ese deseo y esa austeridad me complace, realmente se lleva a cabo sin deseo. Así pues, te he revelado mi planeta. Respecto de la austeridad. ¿Estáis ahí? ¿Se ha ido un poco la imagen? ¿Se oye bien o cómo está funcionando? Ahora sí, se ha ido un segundo, pero ya bueno. Vale, a veces tuve que cambiar el teléfono porque el otro internet no funcionaba muy bien. Durante el Jai Radha Madhava noté que se iba. No sé, supongo que a vosotros os cortó también, ¿no? Jai Radha Madhava. Y bueno, y lo cambié, de momento parece estar funcionando. A ver, vamos a ver qué más tenemos. Bien, vamos a la siguiente. Sí, bueno, en el comentario al verso 24, Srila Prabhupada también subraya algo importante, que la penitencia, la austeridad, es necesaria para todo lo que se quiera hacer. No solamente para el servicio devocional, sino también si alguien quiere tener riqueza material, para karma, tiene que haber austeridad. La gente madruga para ir a trabajar, o a veces trabaja de noche incluso, para poder conseguir dinero para mantener a su familia. Algo tan básico, podemos decir, como es el mantenimiento del cuerpo y del alma juntos y de los familiares. Y claro, y Prabhupada subraya que para volver a Dios, si la penitencia es necesaria para cualquier tema, ¿qué decir entonces de el logro más grande, como comentábamos antes, el ingenio máximo, que es regresar al hogar de vuelta a Dios? Vamos ahora a los siguientes versos. Vamos a pedir a Bhaktin Oliva si puede leerlos desde el número 25 hasta el número 30. Vamos allá a los versos. De Krishna, el señor Brahma dijo: oh personalidad de Dios, tú estás situado en el corazón de toda entidad viviente como el supremo director, y por lo tanto, mediante tu inteligencia superior y sin ningún impedimento en absoluto, estás consciente de todos los esfuerzos que se hacen. 26. A pesar de eso, mi Señor, te estoy orando para que tengas la bondad de complacer mi deseo. Por favor, quiero que se me informe cómo, a pesar de tu
forma trascendental, adoptas la forma mundana, si bien tú no tienes esa clase de forma en absoluto. Texto 27. Y, por favor, infórmame, como tú, mediante tu propio yo, manifiestas diferentes energías para la aniquilación, generación, aceptación y manutención por combinación y permutación. 28. 28 también, Maharaj, sí. Sí, hasta el 30. Vale. Oh, amo de todas las energías, por favor, háblame filosóficamente de todo lo relacionado con ellas. Tú actúas como una araña que se cubre con su propia energía y tu determinación es infalible. 29. Por favor, háblame de manera que se me enseñe al respecto mediante la instrucción de la personalidad de Dios y que así pues actúe como instrumento al generar entidades vivientes sin quedar condicionado por esas actividades. Y el texto 30. Oh mi Señor, el innaciente, tú me has estrechado la mano tal como se hace entre amigos, como si estuviéramos en la misma posición. Yo me dedicaré a la creación de diferentes tipos de entidades vivientes y me ocuparé en tu servicio. Yo no habré de tener ninguna perturbación, pero oro para que todo esto no haga surgir en mí el orgullo, como si yo fuera el supremo. Jai. Gracias. Muchas gracias. Vamos a ver qué más tenemos aquí. En los comentarios, en el Prabhupada y también en el Chakravarti Thakur, Prabhupada no menciona el sánscrito, pero lo menciona en esta terminología, en el significado al verso 28, cuando habla de como el señor Brahma compara a Krishna la araña que se cubre con su propia energía, se cubre y la hace desaparecer, manifiesta la energía y la retrae cuando considera oportuno. Prabhupada en el significado habla de la potencia del elemento, la potencia del conocimiento y la potencia de la actividad. Y en los términos sánscritos los menciona Chakravarti Thakur en sus comentarios. Aparecen en otras partes del Bhagavatam. Dravya Shakti, Shakti sabéis que es energía o potencia. Dravya se refiere a los elementos materiales. Jnana Shakti, el conocimiento, y Kriya Shakti, la actividad. Y todas esas potencias están ahí, provienen de Krishna. En el comentario a los versos 26 y 27, de hecho en el verso prácticamente hablando, Brahma le está preguntando a Krishna, después de reconocer su omnipotencia y omnisciencia, más o menos le pregunta algo así como, ¿cómo lo haces, mi señor? ¿Cómo haces todo esto? O sea, y utiliza la palabra Atma Maya Yogena, versos 26-27. Chakravarti Thakur traduce esto como por tu energía externa y por tu potencia Yoga Maya. Es decir, esa energía espiritual de Krishna que en el mundo material actúa como energía externa. Sería como dos en uno. Es la misma potencia, pero que actúa en dos funciones. Prabhupada da el ejemplo de la electricidad. El electricista experto puede utilizarla para calentar o para refrigerar. Es la misma energía, pero los ingenieros saben cómo diseñar todas las conexiones y los aparatos que fabrican para que puedan tener una función u otra o las dos funciones en un mismo aparato. Lo cual indica que en un sentido es la misma energía, pero que se expresa con distintas funciones. Y esta sería quizás la pregunta clave para que se comentan algunos de los significados y en estos versos finales en los que Brahma le pide a Krishna que le proteja de caer
en el orgullo, ahí surgiría la pregunta, porque Prabhupada en el significado al verso número 29 dice casi que, a ver, yo creo que no nos da tiempo de leerlo. Es un significado muy sustancioso. ¿Quién quiere leer? ¿Quién quiere repetir? Brahmaji no quiere volverse un especular. Será un especulador. Sí, hay una rata, sí. Brahmaji no quiere volverse un especulador dependiente de la fuerza de su conocimiento personal y condicionado al cautiverio material. Todo el mundo debe saber con conciencia clara que la ejecución de toda actividad es un instrumento. Un alma condicionada es un instrumento en las manos de la energía externa, Guna Maya, o la energía ilusoria del Señor, y en la etapa liberada, la entidad viviente es directamente un instrumento de la voluntad de la personalidad de Dios. Ser instrumento de la voluntad directa del Señor es la posición natural y constitucional de la entidad viviente, mientras que ser instrumento en las manos de la energía ilusoria del Señor constituye el cautiverio material para la entidad viviente. En ese estado condicionado, la entidad viviente especula acerca de la verdad absoluta y sus diferentes actividades. Pero en la etapa no condicionada, la entidad viviente recibe conocimiento directamente del Señor y un alma así deliberada actúa intachablemente, sin ningún hábito especulativo. En el Bhagavad Gita 10.11 confirma con énfasis que a los devotos puros, quienes se dedican de una manera constante al amoroso servicio trascendental del Señor, el Señor los aconseja directamente, tanto así que el devoto progresa sin desistir en el sendero al hogar de vuelta a Dios. De modo que los devotos puros del Señor no se enorgullecen por su progreso cierto, mientras que el especulador no devoto se encuentra en la oscuridad de la energía ilusoria y se siente muy orgulloso de su conocimiento engañoso basado en la especulación, sin ningún sendero definido. El señor Brahma quería ser salvado de esa trampa de orgullo, si bien se encontraba en la posición más excelsa del universo. Muchas gracias. Quería hacer una pregunta. En el verso 26, que Brahma le está diciendo que cómo, a pesar de tener una forma trascendental, acepta una forma mundana, no sé realmente a qué se refiere, o sea, porque Brahma vio a Vishnu con 4 brazos, ¿no? A ver, vamos a mirarlo más de cerca. Sí, dice, por favor, quiero que se me informe cómo, a pesar de tu forma trascendental, adoptas la forma mundana, si bien tú no tienes esa clase de forma en absoluto. A ver, vamos a ver el sánscrito. Estoy mirando, dice Tatapi Natam. Vamos a ponerlo en la pantalla para que lo veáis también. A ver. A ver, Tatapi Natamanasya. Si yo lo estuve mirando y digamos lo que queda, digamos, la palabra que habla de que no tiene forma es la palabra arupina. Pero, a ver, dice, a pesar de esto, Natamanasya, de aquel que está pidiendo Nata, o Señor, Nataya, por favor, otorga Natitam, tal como se desea, para Varé, en cuanto a lo mundano y a lo trascendental. Parece como, quizás por eso habla Rupen. Yo como lo entiendo, quizás es la forma de traducirlo, porque dice que Rupe es en la forma y Arupina es sin forma. Es como lo de Saguna y Nirguna. Yo entiendo que no dice que sea una forma, no. Aunque aquí se traduce como forma mundana, pero mundano en el sentido de que se hace visible al ojo humano. Pero porque dice, si bien tú no tienes esa clase de forma en absoluto. O sea que Krishna es trascendental, pero se hace visible
entre los mortales, cuando él quiere, sigue siendo trascendental, pero parece uno más. De hecho, no todo el mundo aceptó a Krishna como Dios o a Chaitanya Mahaprabhu. Diferentes personas los vieron de formas distintas. Por ejemplo, en el caso de Chaitanya Mahaprabhu, está el caso del... hay dos ejemplos que vienen a la mente. Uno es un devoto que se llamaba... devoto. No era devoto, no se comportaba como devoto. Luego se volvió devoto por la misericordia de Sri Chaitanya. Era el sobrino de Sarvabhauma Bhattacharya, que Amoga se llamaba. Y Amoga se dedicaba a criticar a Chaitanya Mahaprabhu cuando Sarvabhauma Bhattacharya lo invitaba a comer en su casa y le ponía muchas preparaciones, iba a criticarlo, hasta el punto que Sarvabhauma Bhattacharya estaba en la puerta con un palo que se venía el yerno le daba en la cabeza, y luego, una vez que se coló y dijo algún improperio contra Sri Chaitanya, la madre dijo que quería convertirse o sea, quería que su hija se llamaba Sati, que era la mujer de Amoga, que enviudara. Más o menos casi lo maldijo. Luego contrajo cólera, y Chaitanya Mahaprabhu fue a verlo cuando estaba tumbado muy enfermo y le preguntó que cómo había permitido que la envidia le entrara en el corazón de esa manera. Y le dio misericordia, y Amoga pidió perdón, y no recuerdo, creo que no se menciona si llega a morir o se cura él, pero estuvo muy enfermo con cólera. Y otro caso es el Ramachandra Puri, un tío espiritual de Chaitanya Mahaprabhu que buscaba defectos, y una vez que entró en el Vayan Kutir de Mahaprabhu y vio hormigas, empezó a acusarlo de que seguro que cuando nadie lo veía comía dulces ahí en solitario, se hinchaba dulces porque había hormigas en el lugar. Y Chaitanya Mahaprabhu, en base a las críticas de Ramachandra Puri, decidió cortar su comer a la mitad. Los devotos que acompañaban a Mahaprabhu estaban sumamente molestos con Ramachandra Puri, pero Chaitanya Mahaprabhu dijo: si me insistís, me voy de Puri, o sea que o lo aceptáis o me voy. Y solamente cuando Ramachandra Puri se fue de Jagannath Puri es que Chaitanya Mahaprabhu volvió a comer normal, lo que los devotos le ofrecían. Pero, es decir, quiero decir que estos son dos ejemplos de personas que veían a Chaitanya Mahaprabhu no como Dios, sino como una persona común y corriente, y le criticaban como si se tratara de una persona cualquiera. Eso es lo que puedo decir. No sé si el comentario sirve. Sí, así tiene sentido. Lo que pasa es que, claro, la traducción tal como lo pone es un poco contradictoria, ¿no? Ahora, si se dijera, ¿cómo a pesar de tu forma trascendental, para algunos parece mundana? Eso sería la traducción, digamos, que sería entendible y sería lógica. Porque aquí todo es contradictorio. Dice, quiero que se me informe cómo a pesar de tu forma trascendental adoptas la forma mundana si bien no tienes forma mundana. O sea, es una contradicción, ¿no? Tal como lo explicas sí tiene sentido, ¿no? A pesar de tu forma trascendental, para algunos parece mundana. Eso sí tendría sentido. Sí, y en el significado al verso 27, Prabhupada habla del principio de cómo Krishna es uno y diferente con sus energías. Entonces ahí se establecería esa conexión de que Krishna eres trascendental, pero puede transformar la materia en espíritu y el espíritu en materia. Y en ese sentido da esa... de hecho, emplea la palabra Atma Maya Yogena,
que es la potencia de Krishna. Atma quiere decir su propia potencia. Maya Yogena. Es Mahamaya y es Yogamaya al mismo tiempo. Bien. Algo más sobre el tema de el cómo ser instrumentos buenos en las manos del Señor. En este último significado que hemos escuchado, Srila Prabhupada mencionaba, o bien somos instrumentos en las manos de Krishna, básicamente significa que no molestamos, significa eso, que dejamos que Krishna haga, que no tratamos de poner de nuestra cosecha más de la cuenta, sino sí, lo que Krishna nos inspira y que nos da, lo ponemos en su servicio, pero sabiendo que es él el que lo hace, o bien somos instrumentos en las manos, como dice aquí, Guna, Mayi, Maya. Maya, que está compuesta por las 3 gunas, como dice el verso 14 del capítulo 7 del Bhagavad Gita, que probablemente recordaréis. Dairi Esha Guna Mayi, Mama Maya Duratyaya. Una Maya y Maya viene de ahí, de ese verso. Maya compuesta por las gunas. Es verdad que a veces estamos un poco en medio. O sea, por un lado estamos queriendo servir a Krishna lo mejor posible, pero todavía las gunas se infiltran, hay anartas, reminiscencias que están ahí desde tiempo inmemorial, y es algo que se mezcla, y a veces somos como instrumentos en las manos de Krishna por un lado, pero también Krishna aprovecha esa influencia de las gunas que nos afectan para enseñarnos algo a nosotros y también a otras personas que puedan estar cerca de nosotros. ¿Sí, Jayanta Prabhu? Sí, yo quería comentar que esto de volverse un instrumento, que yo pienso que hay fases, ¿no? Porque en la fase inicial, ¿no?, que sería Sambandha, que es que entendemos que somos instrumentos, pero todavía no sabemos qué instrumento somos, ¿no? Somos un instrumento, pero ¿cuál, no? ¿Cuál es nuestro lugar en el movimiento de Sankirtan, ¿no? Que ese es el proceso del Bhakti en realidad, encontrar el lugar cada uno, no solamente para que no moleste, sino ya para que se vuelva útil, ¿no? Y no es fácil, o sea, no es viendo en la práctica, no es tan fácil, a no ser que uno sea sumiso e inteligente. O sea, no solamente sumiso, la sumisión sola no es suficiente. Se necesita la sumisión, pero también con una conexión con Paramatma, que no es fácil, porque se necesita la purificación, ¿no? Y es verdad que sí, que cuando uno encuentra su lugar en el equipo de Sankirtan, por llamarlo de alguna manera, ¿no?, en el movimiento, pues entonces sí que ya en la relación esa va fluyendo, ¿no? Digamos, la relación con Krishna, uno está actuando según su naturaleza, está aportando y está percibiendo esa relación con Krishna, aunque no sea ver Krishna cara a cara, pero lo está sintiendo, ¿no? Y bueno, para eso hace falta la ayuda de todos, por eso es lo del Sadhu Sangha, ¿no? Para ver cuál es nuestra posición dentro del equipo, dentro del movimiento. Sí, efectivamente. Sadhu, Shastra y Guru son muy importantes para ayudarnos a encontrar nuestra mejor función como instrumentos de Krishna. Y también el hecho de que Krishna en el corazón nos guía. El otro día el devoto que nos llevó aquí a su santidad Smita Krishna Maharaj y a un servidor, nos llevó a un parque natural que hay aquí muy cerca, a unos 30 kilómetros. Bastante espectacular el parque, tenía agua, pero yo nunca había visto tanta agua. O sea, bueno, el mar sí, pero que en lagos, son como capas de lagos. Un lago luego baja, hay cataratas, otro lago, y así es muy impresionante la naturaleza como está en ese lugar. Para los que os gusten las excursiones y podáis, puede ser un sitio de retiro
familiar, o además aquí tienen, en el sitio que estoy, es un centro de retiro donde hacen festivales. En verano hacen un festival aquí que lo hacen ahora primeros de agosto. Digamos, yo estoy en modo retiro tranquilo para desconectar un poco del ritmo intenso de servicio diario. Pero bueno, total, este devoto nos llevó y me dijo que tenía una pregunta, y una pregunta era sobre, él hablaba de la relación con el Paramatma. Se refería a la relación con Krishna en el corazón, y que a veces hay devotos que les decían pues que no, tu relación con Krishna, con Paramatma, no, que eso es para los yogis y tal y cual, pero para él era importante esa comunicación con Krishna en el corazón. Y es verdad que hay muchas referencias de Srila Prabhupada que dicen las dos cosas. Por un lado, a veces hablan del Paramatma, lo hemos leído en partes anteriores de este segundo canto, el Paramatma o esa relación con Paramatma el Paramatma actúa como neutral y Krishna que actúa como parcialmente inclinado a sus devotos. O sea, Bhagavan Krishna, digamos que es otro nivel en la relación. Pero en uno de los significados de esta sección, ahora tendría que buscar cuál es uno de los últimos, el 29 o el 30. Srila Prabhupada habla acerca de cómo Krishna directamente desde el corazón guía al devoto, y de hecho, bueno, lo hemos escuchado en el significado último que leyó Jayanta Prabhu, creo que hablaba citaba los versos del Bhagavad Gita del Chatushloki, los dos últimos, de Sham Satata Yuktanam, Vajatam Priti Purvakam, Dadami Buddhi Yogantam. Krishna dice, incluso si un devoto no es muy inteligente, yo le doy la inteligencia para que pueda llegar a mí si está consagrado al servirme con amor. Y el siguiente, de Shame Vanukam Partam, Ahamakyana Yantamaha. Yo que vivo en sus corazones, elimino la oscuridad de la ignorancia, Gyana Dipena Vasvata, con la deslumbrante lámpara del conocimiento. Es decir, que Krishna está ahí también en el corazón. No estamos solos, tenemos Sadhu, Shastra, Guru, tenemos a Krishna en el corazón, o sea que tenemos prácticamente hablando todo el apoyo universal necesario para que podamos aprender a ser instrumentos directos de Krishna. Y bueno, puede que lleve el tiempo que sea algún tiempo que requiera, pero finalmente toda la misericordia está ahí, tal como Krishna lo demuestra en este episodio de su relación con Brahma. ¿Alguna pregunta o comentario ya para ir cerrando? Karuna Shakti Mataji. Gracias, Maharaj. Bueno, aquí quería yo comentar una situación que observé en alguna ocasión en la que decía un devoto: yo quiero ser un instrumento de Krishna, entonces voy a aceptar lo que venga, pero no quería trabajar por nada, porque decía, yo no quiero tener ningún tipo de deseo, ¿no? No deseo realizar Sankirtan, no deseo estar en la cocina. En cambio, por ejemplo, aquí, ya en el significado que leyó usted de Srila Vishwanath Chakrabarti, decía eso, que ese deseo de crear fue inspirado en Brahma desde su corazón por Krishna mismo, ¿no? Entonces, bueno, esta es una situación que parece broma, pero es anécdota. Entonces, el asunto sería, ¿cómo un devoto puede ser capaz de entender esa inspiración que surge por el deseo de Krishna, por esa verdadera rendición, y no solamente que se deja llevar como hoja al viento? Entonces, entiendo un poco lo que hemos platicado de esta instrucción que se da del maestro espiritual también, para clarificar la inspiración que tenemos. Pero, ¿qué más podría usted ahondar aquí, por favor? Sí, claro, pero dejarse llevar, ¿qué significa? Porque dejarse llevar puede ser dejarse llevar por Maya. O sea, ¿qué significa? Que si alguien viene
y me trae 1 kilo de cocaína, me la voy a tomar porque es Krishna que me la envía. Pues no, porque eso va en contra de las órdenes de Krishna, ¿no? Que alguien podría decir, bueno, me viene solo la complacencia de los sentidos, entonces me dejo llevar. Eso no es ser un instrumento de Krishna, ahí es ser instrumento de Gunamaya y Maya, o dejarse llevar por Gunamaya y Maya. Mejor dejarse llevar por Sadhu, Shastra, Guru y la inspiración de Krishna en el corazón, que como Brahma hizo, Brahma escuchó con atención, y como leíamos en alguno de los significados, lo hizo con una actitud sumisa. Cuando escuchó austeridad, pues escuchó tapa, tapa, no dijo me voy al bar a tomarme una tapa, sino que podía haber dicho, o sea, aquí claro, no es el lenguaje hispano, es diferente, pero podía haber dicho, si hubiera sido alguien de latino, se utiliza el término tapa también en México, ¿sí? En Bolivia, tapa se utiliza. No se utiliza. En México sí. Una tapa en España y en algunos otros países, pues es ir a tomar un aperitivo. La gente come, antes de comer va a tomar, le llaman tomarse el vermut, le llaman. Beben algo. Es obligatorio. Sí, entonces pero Brahma no pensó, cuando escuchó tapa, no pensó en eso, sino que interpretó el mensaje de un modo más profundo, en el significado sánscrito de que se le estaba dictando que hiciera algo a la vez que no hacía, porque lo que tuvo que hacer es sentarse a meditar pacientemente durante un largo periodo. Que eso puede compararse al sadhana. El sadhana implica el dedicarse todos los días un tiempo a cantar el santo nombre con atención, evitando los diferentes tipos de ofensas, todo lo que sea posible, y de esa manera el santo nombre va actuando y hace que uno se purifique hasta el punto que la capa de ilusión queda destruida y uno puede ver las cosas tal como son. Como en el caso de Brahma, que vio al Señor y sus moradas directamente. Bien, vamos a ver qué hacemos la semana que viene. Os comento mi itinerario ya para concretar, pero sobre todo para que quedemos, porque yo veo 2 opciones. Si queremos hacer 2 clases, entonces tendría que ser el martes. ¿Por qué lo digo? Porque yo tengo previsto el regreso a Nueva Brayamanda, a Krishna mediante, el domingo, pero el miércoles, también Krishna mediante, tengo previsto ir al norte, a Santander, hay unos campamentos de jóvenes que me invitaron para que diera algunas clases y pues estuviera un poco disponible para si los jóvenes quieren hacer preguntas filosóficas o contarles algunas historias o filosofía devocional adaptada al mindset que le llaman en inglés, a la mente juvenil. Entonces, quiero decir que el jueves no estaría en Nueva Brayamanda, con lo cual sí que podría programar las clases para el martes. Claro que en realidad tendría que ser en 2 partes. Tendría que ser una el martes y otra el jueves por la tarde, porque el martes por la tarde tengo unas reuniones programadas, entonces tampoco me cuadraría bien. ¿Cómo lo veis? ¿Programo una el martes y otra el jueves o hacemos una el jueves y vamos más despacio el jueves por la tarde? A mí me da igual. Yo como queráis, yo me puedo adaptar. En principio, los 2 días me van bien. Bien. ¿Qué preferís? Yo igual que Prabhu Yayanta, porque de por sí la de la mañana tendría que verla en repetición.
Entonces, pero, ¿qué prefiere? ¿Le da igual o...? Y Vale. cualquiera de los dos queda bien. Bueno, pues igual podemos hacer, para ir avanzando, hacemos las dos. Hacemos el martes por la mañana, se grabará, y luego los que no puedan asistir directamente, yo pondré el link, como vengo haciendo en las últimas que he hecho por las mañanas en Nueva Raya Mándala, o si alguien quiere conectarse en directo. Luego también la suelen grabar en la página web del Facebook de Nueva Raya Mándala, y la grabo en el Zoom para luego que se pueda subir. Bhakta Omar luego la sube a su debido tiempo al YouTube y suele quedar ahí en el Zoom. Así que hacemos así. Entonces haríamos una el martes por la mañana y otra el jueves a las 5 de la tarde. Y los versos que tocan son, para el martes, el 31 y el 32, que son el preludio para el Chatushloki del Srimad Bhagavatam. Son versos muy importantes porque digamos que ponen en perspectiva a los 4 versos originales del Bhagavatam que el Señor Supremo le habló a Brahma, y el jueves daríamos el primer verso de Chatushloki. Es el verso 33. El Chatushloki vamos a hacer un verso por clase porque son versos que tienen mucha sustancia, son significados largos y da para comentar y ahondar en ellos. Muy bien, pues yo creo que, como dice Su Santidad Bhakti-Gauravani Maharaj, hemos cumplido hoy. Muchas gracias. Hare Krishna. Gracias. Hare Krishna. Martes o jueves, Krishna mediante.